Sean bienvenidos a este canal de filosofía. Soy el filósofo mexicano José Cruz y hemos ido caminando a lo largo de las ideas, del pensamiento, de las configuraciones, de lo que es filosofía y de lo que trata de hacer con base a la comprensión del mundo. Pues bien, en este periodo ya vamos a entrar en esa etapa que se le llama la filosofía de la Edad Media. Aquí vamos a ver que ya a partir del primer siglo de nuestra era, siglo II, y siglos que van a venir, ya surge un proceso interesante que es el nacimiento del cristianismo católico, con sus puntos de vista, sus dogmas, sus liturgias, sus tradiciones, y se va a mezclar con lo que va a ser la filosofía griega y la filosofía romana. Pues bien, esta etapa de la filosofía de la Edad Media se compone de dos partes. En primer término tenemos lo que es la filosofía cristiana llamada la patrística. Sabemos muy bien que el periodo de la patrística se debe a los padres de la Iglesia, que algunos toman la filosofía pagana, como se dice, la filosofía de Platón, Aristóteles, toda la escuela helenística, con los estoicos, los epicureístas, toman esa filosofía para defender su fe. Precisamente esa concepción de patrística es por los padres de la Iglesia, de a partir del siglo I, del siglo II y siglos que van a venir. Por eso se llama el proceso de la patrística. Eso es precisamente cómo se va a ir generando y también tiene un inicio la propia patrística y también tiene un final en ese proceso. Pues bien, esta parte de la patrística termina en Occidente con un pensador, se podría decir un santo llamado Isidoro de Sevilla en el 536 de nuestra era, y tenemos a otro pensador llamado Juan Masur Damasceno en el 749 en Oriente. Vemos estos dos pensadores, con ellos se lleva a cabo el auge, la época, el proceso de la patrística, es decir, los padres de la Iglesia, y también tiene su final. Ese es el proceso de la patrística, se conoce también como apologetas. Esa palabra viene del griego apología, que significa defensa, defender. Por eso vemos el primer diálogo del propio Platón, que se llama la apología socrática, la defensa de Sócrates. Esa es la primera etapa, la patrística. Por otro lado tenemos la escolástica, que surge a partir del siglo IX con el Renacimiento carolingio, y se prolonga más allá del Renacimiento hasta el siglo XVI, o el periodo, como se le conoce, el periodo barroco, por el cual vamos a ver ya en el proceso de la escolástica a Juan Escoto, vamos a ver al propio San Anselmo, San Buenaventura, Alberto Magno, Tomás de Aquino, las 5 vías de la existencia de Dios, ya en el proceso de la propia escolástica. Pues bien, en este primer periodo de la patrística, dentro de la filosofía de la Edad Media, tenemos lo que se va a llamar la filosofía de los padres de la Iglesia. Vino una disyuntiva, vino una duda, preguntas, en decir, bueno, una forma de defender mi fe no basta con simplemente decir creo, sino hay que argumentarlo y hay que defenderla. ¿Qué herramientas podemos utilizar para llevar a cabo esa defensa? Por un lado, cuando surge ya el cristianismo católico, ya se había gestado una filosofía. Sabemos muy bien que la filosofía es totalmente laica, es el esfuerzo humano por tratar de describir el mundo, tanto Dios, el mundo o el ser humano. Pues bien, la gran duda era eso, tomemos filosofía pagana para defender nuestra fe o hagamos nuestra propia filosofía. Algunos pensadores que aquí en el primer periodo de la patrística lo toman y otros no. Muy bien comentó en su momento Clemente de Alejandría, expresó y dijo que la filosofía es un don de Dios. Por lo tanto, sabemos que las ideas, el aprendizaje, la ciencia de este siglo XXI, pues es el esfuerzo del ser humano por tratar de explicar el mundo, pero también de dar solución a esos males que acontecen en su tiempo. Pues bien, la filosofía de los padres de la Iglesia del siglo I, siglo II, también se enfrentaron a dificultades. Esas dificultades, ¿qué eran esas dificultades? Pues bien, por un lado tenemos la filosofía pagana, donde el propio Aristóteles decía que Dios no podía amar, simplemente estaba ahí, esperando que fuera amado. Pero
Hemos visto ya lo que es la filosofía cristiana, y a partir del primer siglo es todo lo contrario. Dios es el primero que ama y luego el ser humano. Aquí era como enfrentar ese tipo de dogma filosófico a partir ya de esta filosofía pagana de los griegos, el Séneca, Marco Aurelio, en la filosofía romana. Por otro lado, tenemos también los ataques de los emperadores, el emperador romano. Sabemos muy bien que el propio Nerón envió a incendiar la ciudad. Luego vamos a ver la obra de San Agustín de Hipona en este periodo de la patrística, con su obra Civitates Dei, donde defiende lo que es la ciudad celestial y la ciudad terrena. Pues bien, eso era parte de defender con esos ataques de los emperadores. Y por otro lado tenemos una corriente que sigue vigente en este siglo XXI que se llama la gnosis, el gnosticismo. Ese tipo de idea también va a ser una parte donde los propios filósofos cristianos católicos se van a enfrentar y van a argumentar. ¿Qué es la gnosis? Pues bien, la gnosis tiene la concepción que la única forma de salvación es a través del conocimiento, no a través de las obras. Esa es como la primera argumentación. La segunda es que lo que importa es la conciencia y no la materialidad. Sabemos que la gnosis está muy presente actualmente en este siglo XXI con la ideología del género. La ideología del género argumenta que todo es conciencia, es decir, yo puedo ser lo que yo quiera según mi conciencia, pero sabemos que hay un límite material. El cuerpo tiene también límites. No puedo entrar dentro de cirugías una y otra vez tratando de cambiar mi cuerpo. Hay un momento que puedo morir. Eso es precisamente la gnosis, una ideología donde quiere fundar una concepción entre filosofía y teología. Por eso de ahí viene esa concepción que se va a llamar la teosofía. Pero sabemos muy bien que la forma de entender a la filosofía es mirarla desde la filosofía. La forma de entender a la teología es mirarla desde la teología. Son dos ciencias que van paralelas, se pueden unir para pensar el mundo, pero ambas son independientes. Eso es lo que se vivía en ese tiempo, la batalla del pensamiento intelectual entre filosofía griega y filosofía cristiana católica. Bien, ¿quiénes fueron los primeros apologistas? Vamos a ir viendo poco a poco los apologistas. En primera instancia tenemos a un pensador ilustre, brillante, llamado Justino Mártir. Justino Mártir lo estamos ubicando en el año 100 de nuestra era, y 165 de prácticamente de la era de Cristo. Vemos precisamente que venía de una familia griega, tenía pues dinero, etcétera. Prácticamente nace cerca de Palestina. Se empezó precisamente a interesar mucho por la filosofía, al igual que en su momento San Agustín de Hipona. Recibió toda la formación pagana, pero era un filósofo insatisfecho. Sabemos muy bien que la razón tiene límites, la razón no puede explicar todo, por más que uno observe la ciencia, por más que exista viajes espaciales, etcétera, siempre la razón será limitada. Hay cosas que no puede explicar, por ejemplo, el tema de la muerte. ¿Qué va a pasar después de la muerte? La fe lo explica, te dice, dependiendo de cada una de las tradiciones religiosas, pero en el caso de la filosofía cristiana católica te dice, hay vida, es decir, después de morir hay vida. Pues bien, Justino Mártir, una vez viviendo su época de filosofía, su época de hora filosófica, pero también su momento, pues encontró en el cristianismo católico pues cierta satisfacción. Funda en Roma una escuela donde llevaba a cabo su oratoria, su dialéctica, su filosofía, y también precisamente él decía, recordando un poco a los griegos que asociaban la razón con el logos. Pues bien, dice el propio Justino Mártir que el logo es la identidad que es Cristo. Sabemos muy bien que la filosofía cristiana católica empieza a tomar filosofía griega, pues como no tenían una filosofía propia, pues toman lo que existe, toman lo que hay, filosofía griega y romana. Pues bien, ese logo es Cristo. ¿Qué significa el logos? La palabra, la razón que va creando, ¿no? Eso es precisamente lo que dice. También llega a comentar que toda la sabiduría
del mundo procede del Logos, que es Cristo. Aquí vemos prácticamente esto que el propio Justino Mártir dice, bueno, si hay sabiduría humana, pero es limitada, vayamos a donde está la propia sabiduría ilimitada, que es Cristo. Es lo que comentaba el propio Justino Mártir. Ya, pues cada quien hará su reflexión sobre esta argumentación. Pero piensen, ¿realmente la razón podrá explicar todo? ¿Realmente la ciencia puede describir todo lo que pasa? Esas son las preguntas que vienen en este tiempo. Bien, ya otro pensador apologeta de esa época, de la época patrística, tenemos a Tasiano. Estamos ubicando en el 120 a 180 después de Cristo. Aquí, muy distinto al propio Justino Mártir, el propio Tasiano decía que la filosofía no es de utilidad, genera una división. Sabemos muy bien que actualmente hay como cierto conflicto entre fides, como se dice en latín, fe, y la otra concepción ratio, que significa razón. Pero no debe de ser así. Es decir, toda persona de fe también debe de apelar a la razón. La razón sabemos que son dones por el cual se tiene que llevar a cabo la forma de pensar. Pues bien, Tasiano hace esa división y dice, bueno, por un lado está la filosofía, por otro lado debe de estar la fe. Y pues, como les había comentado, genera una brecha enorme entre filosofía griega y el cristianismo. Y eso es precisamente lo que va a ocasionar también mucha dificultad, porque sabemos muy bien que no debe estar en conflicto la razón. La razón tiene límite, por eso entra la fe, para dar respuesta a todas aquellas cosas que tienen aspecto de trascendencia. Eso fue Tasiano. Tenemos a otro pensador de esa época de la patrística llamado el propio Tertuliano de Cartago. Nace en Túnez en 150 a 225. Él precisamente fue, ya hablamos de un periodo helenístico de aculturación. Él fue el hijo de un centurión romano, fue abogado, en efecto, y también lleva a cabo esa enemistad entre la propia fides y el concepto de la ratio del mundo griego. El propio filósofo, pensador cristiano, el propio Tertuliano, también pues dice, bueno, la fe debe ser otra cosa y la razón debe estar por otro lado, ¿no? Pero vamos a ver que uno de los grandes filósofos de la época escolástica, llamado Santo Tomás de Aquino, va a hacer todo lo contrario, va a unir lo que es razón y fe. Por eso hablamos de las 5 vías de la existencia de Dios dentro de la filosofía de la Edad Media, que eso es más adelante, en la época escolástica. Lo vamos a ver poco a poco en este canal de filosofía. Entonces, él prácticamente pues tuvo simpatía con la filosofía estoica. ¿Qué decía la filosofía estoica? Que ya lo hemos explicado por esta vía. Dice que nada puede existir que no sea de algún modo material. Pero pues aquí viene el gran debate. ¿Qué pasó con el alma? El alma no es material, pero tiene existencia. ¿Qué pasó con la mente? La mente no tiene materialidad, pero existe, los sueños, etcétera. Aquí podemos ver ya en el periodo de la patrística una forma también de tomar lo que se tiene, es decir, la filosofía ya griega, filosofía romana, pero también tomarla para nuestro beneficio. Y eso es un gran aprendizaje para este siglo XXI. No todo, no todo lo que viene del mundo, sea globalización, sea mundo capitalista, no todo es malo. Hay aspectos muy interesantes de ideas que pueden uno llevarla a su realidad donde está, en sus comunidades, en sus barrios, y hacerla fértil. Por eso existe el aprendizaje. Y para terminar, decía este pensador, todo hombre ha de ser libre para escoger su propia religión. Sabemos muy bien que dentro de este periodo de la patrística hay una maduración también intelectual. También a partir ya del 325 de nuestra era, en la época de Cristo, viene lo que se va a llamar el Concilio de Nicea por el emperador Constantino, por el cual la religión católica es la religión del Imperio Romano. Ahí, como se va gestando también diferentes puntos de vista entre sociedad,
entre religión y también entre filosofía. Pues bien, para ir terminando, no puede existir filosofía si no existe religión. Ambas partes van en el mismo camino, no van juntas, pero van en el mismo camino. ¿Por qué? Porque el que hace filosofía es aquella persona también que tiene sensaciones, que tiene fe sobre las cosas que van a pasar. Eso es la fe, precisamente. Y la filosofía nos ayuda a tratar de hacer preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué existe algo? ¿Por qué estoy en el mundo? Si realmente mi vida, la que estoy viviendo, es la mejor o me hace falta muchas cosas. Pues bien, más adelante vamos a ir viendo la Gnosis del siglo II, vamos a ir viendo también a San Agustín de Hipona, un poco a Boecio, al pseudo Dionisio y otros filósofos que nos pueden ayudar a pensar nuestro tiempo. Al final de cuentas, lo que nos dice la patrística, tenemos que aprender a usar la apología, a defender lo que pensamos y también lo que queremos hacer para nuestro tiempo. Les agradezco mucho y nos veremos pronto.